La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Cada vez se ve más posible que el Fondo de Pensiones para el Bienestar esté listo en mayo. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, también nos da pistas en entrevistas sobre los millones que tendrá. En otros asuntos, Bimbo, sin pan y chocolate para los inversionistas. El peso fortachón los está molestando. Los analistas ya miran cuándo viene un nuevo recorte a la tasa de Banjico. Y por último, la atracción por adquirir Terrafina aumenta. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La semana inicia con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que plantea la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca compensar las pensiones de los trabajadores con dinero obtenido de las cuentas inactivas de las Afores que no hayan sido reclamadas, y así que los trabajadores se puedan jubilar con el 100% de su salario promedio de cotización, hasta un monto máximo del salario mensual promedio registrado en el IMSS. Bueno, fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en lo general, con 252 votos a favor, después de varios días de cuestionamientos de la oposición y los analistas. Y por otra parte, la defensa del gobierno. En contra hubo 212 votos por parte del PAN, el PRI y el PRD y solo 4 abstenciones. Desde la tarde del lunes 22 de abril se comenzaron a discutir alrededor de 230 reservas. Recordemos que esta reforma fue originalmente incluida en el paquete de reformas constitucionales que presentó López Obrador el 5 de febrero. Pero al no contar Morena con mayoría calificada para cambiar la Constitución, fueron Ignacio Mier, quien es el coordinador de los diputados de Morena, y la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros, quienes presentaron esta iniciativa legal que solo requiere de mayoría simple. El tema está avanzando rápido y los recursos que se obtendrían se calculan en alrededor de 40,000 millones de pesos. La oposición argumenta que el gobierno, a falta de dinero, se está metiendo con recursos que no son públicos, y hasta la CTM, la Confederación Mexicana de Trabajadores, lo ha calificado de una expropiación. Y esto avanza rápido por una razón. El presidente López Obrador quiere que el Fondo de Pensiones del Bienestar sea una realidad para el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Estamos a una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual y quieren dar tiempo de que, una vez aprobada en la Cámara de Diputados, pueda pasar al Senado. La voz. Ahora, este Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se armaría con recursos de Afores inactivas, cuyos montos no fueron reclamados, también del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, este órgano creado por el gobierno de López Obrador. También desde la propuesta original que presentó en febrero el presidente, se hablaba de un fondo semilla, y ante las dudas de qué es primero, o si son lo mismo, le pedí un poco de luz al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en el marco de la convención bancaria la semana pasada, sobre los montos, cuántos beneficiarios miran y en cuánto tiempo. Vamos a escuchar. Sobre el Fondo de Pensiones del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que ya este fondo comience a operar en mayo. Si eso llega a suceder, yo tengo 2 dudas. ¿Cuál es el monto con el que se iniciaría en total este Fondo de Pensiones al Bienestar? Porque una cosa es la reforma, donde quieren obtener los recursos, pero también había otras vías. Entonces, ¿cuál es el monto con el que se iniciaría y cuántos beneficiarios se podrían ver en este mismo año? Sí, por supuesto. El Fondo Semilla, como lo ha llamado ya el gobierno. Pero una cosa es el Fondo Semilla y otra cosa es el Fondo de Pensiones del Bienestar, ¿no? Esa es una gran duda que también tenemos. No, el Fondo Semilla es el Fondo de Pensiones. Ok. Entonces, la reforma del presidente, el presidente tiene una preocupación legítima sobre la población que empieza a cotizar que está bajo la ley del 97. Uh-huh. Estos trabajadores y trabajadoras, cuando se retiren, se van a retirar con una tasa de reemplazo del 40% en promedio. Eso significa, es muy baja comparada con las otras esquemas de pensiones que estamos viendo. Por ejemplo, la del 2020 más o menos en promedio trae una tasa de reemplazo de alrededor del 60-70% dependiendo de los niveles de ingresos. Inclusive las personas en los ingresos más bajos, su tasa de reemplazo va a ser mayor al 100%. Entonces esta reforma del 2020 ya atiende ciertos elementos de preocupación que tenía el presidente, pero sigue habiendo un sector de la población que no. Entonces la reforma de pensiones del presidente va acompañada de un fondo semilla, que es un fondo que va a capturar en parte ahorros presupuestarios, por ejemplo, o aportaciones presupuestarias. Supongamos que si nos sobra dinero en alguna línea presupuestal, como ya está aprobado ese presupuesto, se deposita en el fondo semilla.
¿Cuál es la intención o lo que ha pedido el presidente? Es tratar de arrancar ese fondo semilla cuando menos, tratar de alcanzar una cifra de 64 mil millones de pesos. Entonces esa cifra se mantiene y es lo que ya involucraría lo que es, si en dado caso llega a aprobar esta reforma para obtener los recursos de las Afores que no fueron reclamadas, más otros recursos, pero por ejemplo se hablaban de las utilidades de las empresas que operan las obras estrella, pero pues aún no tienen esa rentabilidad. Entonces no, ahí va a haber ahorros futuros cuando se generen en los siguientes presupuestos. Lo que ya se está estableciendo en la propuesta de reforma es que esos ahorros cuando se generen sean capturados o sean depositados en el fondo semilla. Esto no significa que los tenemos que tener este año, más bien en mayo lo que quiere el presidente es que hagamos lo más posible para tener el mayor monto posible, hasta 64 mil millones. Esto no quiere decir que en mayo vamos a tener los 64 mil, porque hay unos recursos que vienen o que necesitan algunos cambios de ley. Cuando esos cambios de ley sucedan, bueno, se depositarán en el fondo. Entonces, no me gustaría adelantar la cifra que tenemos que tener en mayo, pero el objetivo es ya tener en mayo, cuando menos, estructurar el fondo semilla, echarlo a andar y que ya tenga capturados algunos de estos ahorros presupuestales. O sea, no serían los 64 mil completos, sino al menos una parte, pero eso no significa que comenzaría a operar de inmediato. Pues digamos que si logramos que pasen las leyes antes, pues se depositarían, si no, sería posteriormente, pero en mayo ya nos gustaría tener ya, mejor dicho, el presidente y a todos del gobierno nos gustaría tener listo el fondo semilla estructurado y establecido. Ok, y entonces para comenzar a operar, ¿cuándo? Entonces el siguiente año ya le tocaría entonces a la siguiente administración. Sí, en la proyección actuarial del modelo sobre el fondo de pensiones empezaría a operar el siguiente año. Y entonces, ¿cuántos beneficiarios? De hecho, perdón que te interrumpa, pero en este sentido el fondo semilla es un sistema también de prefondeo de los siguientes, de los requerimientos que va a tener la compensación asociada a la reforma de pensiones en los siguientes años. Perdón que te interrumpa. No, está bien, subsecretario, adelante. ¿Y cuántos beneficiarios una vez que comience a operar? ¿Cuántos están calculando? Bueno, esa cifra no la traigo ahorita en mente, pero digamos que apunta a dos poblaciones en específico. La población que cotiza en el sector privado bajo la ley del IMSS a partir de 1997, que es la famosa, como le conocemos ahora, la generación de transición. Quiere decir que es la generación que en el momento en el que se realizan las reformas no alcanzó a cotizar suficiente. Y también la población de trabajadores del Estado, bajo la ley del ISSSTE, que estaría bajo la última reforma que se realizó en la administración pasada. Entonces, en estas dos poblaciones es donde actualmente se encuentra la menor tasa de reemplazo. Y es lo que está tratando de compensar la reforma que envió el presidente. Temporada de reportes. En el mundo corporativo, las empresas mexicanas ya desglosan sus estados financieros al público inversionista. Vámonos con Bimbo, que por cierto, la semana pasada anunció que habrá nuevo CEO. Ya no es Daniel Servitje, sino Rafael Pamias Romero, actual director general operativo y director global de sustentabilidad, quien asumirá la posición de Servitje a partir del 1 de mayo de 2024. Y a Daniel Servitje, que estuvo 27 años al frente de Bimbo como CEO desde 1997 y 10 años como presidente del consejo, se le crea una nueva posición. Será el nuevo presidente ejecutivo de Bimbo. Él dijo en un comunicado que recién cumplidos los 65 años de edad y después de 43 años de trabajar a tiempo completo, quiere dar un paso hacia adelante y entregar la estafeta de CEO, pero que seguirá involucrado y participando en la conducción y estrategia de la empresa. Y respecto a este último punto, hablemos del negocio. Bimbo este lunes 22 de abril revisó su guía de resultados para 2024 ante la continua apreciación del peso mexicano, y esto le va a resultar en un menor crecimiento en ventas y en flujo operativo, el EBITDA. Recordemos que 2/3 del negocio de Bimbo hoy está fuera de México, y el ajuste que harán implica un impacto de aproximadamente 1,5 puntos porcentual en su crecimiento en ingresos para este año. Estos detalles los compartió Diego Gaxiola, el CFO de Bimbo. Mientras para el EBITDA, el impacto significa alrededor de 1 punto porcentual de incremento, por lo que esperan un avance de un dígito bajo en 2024. Gaxiola apunta que el ajuste se realizó solo por el efecto de tipo de cambio en la guía, ya que si bien los resultados en Norteamérica tuvieron un inicio poco favorable, ahorita vamos a ello, en México y la región que integran Europa, Asia y África, el desempeño ha sido superior en las monedas locales. Y bueno, en cuanto a los resultados financieros, Bimbo incumplió. Sus ventas cayeron un 6% anual a 93,221 millones de pesos, y esto por efecto del tipo de cambio, pero también una elevada base de comparación
comparación y un menor volumen de ventas en Norteamérica, lo que les decía, en línea con el entorno del consumo débil que se está mirando en Estados Unidos, que contrarrestó el crecimiento en otros mercados. Aunque el mercado estimaba un reporte débil por parte de Bimbo, los resultados sí que quedaron por debajo del consenso de Bloomberg, tanto en ingresos como en ganancias y EBITDA. A propósito, Bimbo anduvo bien compradora estos primeros 3 meses del 2024, Hizo 4 adquisiciones y con una de ellas entró a un nuevo mercado, a Túnez. Se trata de Moulin d'Or, que fabrica pan dulce. Y así, Bimbo ya tiene presencia hoy en 35 países, por si ustedes no lo sabían. Y las otras compras fueron La Saraceña, en Costa Rica, Trei Brutari, en Rumanía, y el 30% de participación de Uno, en Turquía. Ojo a Bimbo. Esto es el dato del día. Ahora que hemos estado siguiendo de cerca los comentarios de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México sobre el rumbo de la tasa de interés, ya tenemos también las más recientes expectativas de los analistas, según revela la última encuesta de Citibanamex. Ahí les va. En mayo no habrá movimiento. Sería la confirmación de que el ciclo de recortes del Banco Central será discontinuo. La mayoría de los analistas están aplazando ahora su pronóstico sobre el próximo recorte. 21 de los 31 participantes en esta encuesta de Citibanamex estiman el próximo recorte del referencial hasta junio, mientras que en la encuesta anterior, la del 5 de abril, 18 de 32 analistas eran los que esperaban ese ajuste a la baja en junio. ¿Ya vieron? Son más los que se unen esta vez al bando de junio. Si esto ocurre, la magnitud sería nuevamente de 25 puntos base, a fin de que el referencial pase de un nivel actual de 11% a uno de 10.75%. El último sorbo. En el terreno de las fibras industriales, la novela se pone interesante. Todos quieren a Terrafina y ya hay más postores. Cuarto interesado ya tenemos. Fibra Macquarie, que se suma a las intenciones de Fibra Prologis, Fibra 1 y Fibra Monterrey por adquirir o combinar sus activos con los de Terrafina. Y esto se da a días de que Terrafina presente el próximo 30 de abril a sus tenedores las propuestas de combinación o adquisición que han recibido hasta el momento. Esto es muy relevante en el sector mexicano de las fibras, que como ustedes saben es una figura equiparable a los Real Estate Investment Trust, conocidos como REIT en Estados Unidos. Aquí en México sería uno de los más grandes movimientos vistos hasta ahora para combinar o adquirir. Hoy Terrafina cuenta con 291 propiedades industriales, principalmente en el norte del país, que es un territorio muy vinculado al nearshoring. Una adquisición o combinación permitiría agregar 42.8 millones de pies cuadrados de área bruta rentable a quien prospere en sus intenciones, especialmente en medio de estas expectativas de la relocalización de las empresas. Desde febrero han salido las propuestas. La primera en apuntarse fue Prologis y desde entonces Terrafina autorizó esta fibra y a 5 oferentes más la posibilidad de adquirir sus certificados bursátiles en circulación. Luego supimos de Funo y después de Fibra Monterrey la semana pasada y ahora es Macquarie. Todos quieren llevarse el título de la fibra más grande de México. ¿Ustedes por quién creen que vote Terrafina el próximo 30 de abril? Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día, también lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. Estamos en Twitter, @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube los episodios completos en video. Que tengan un feliz martes. 23 de abril, día de suerte. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.